Bueno, un cordial saludo para todos y para todas. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema que cada que va terminando un año y va iniciando otro, pues nos consultan permanentemente. Y es el tema del incremento salarial. Es decir, la pregunta que permanentemente nos realizan es, ¿va a cambiar el año? ¿Va a iniciar un nuevo año? ¿Me deben subir el salario? ¿Me deben subir los honorarios? Tengo un contrato colectivo sindical, debo tener nuevas condiciones, soy servidor público, me deben subir, no me deben subir, de acuerdo a que me deben incrementar, me gano más del salario mínimo, me deben subir, no me deben subir. Entonces, teniendo en cuenta estos interrogantes, pues es muy importante precisar algunos temas. El primero, no olvidemos que nuestra Constitución Política, en su artículo 53, consagra el principio del salario mínimo vital y móvil. Es decir, la norma habla de una remuneración mínima, vital, móvil, proporcional con la cantidad y calidad de trabajo. Inclusive habla de que las pensiones deben pagarse de manera oportuna, pero a su vez reajustarse periódicamente. Frente a este principio, la Honorable Corte Constitucional en múltiples sentencias ha definido qué es eso del salario mínimo. Y eso el salario mínimo vital y móvil, pues lo ha definido indicando que es aquel ingreso que recibe el trabajador o el pensionado, que le sirve para financiar necesidades básicas como son la alimentación, la vivienda, el vestido, pagar los servicios públicos domiciliarios, la recreación, atender la salud, es decir, todo aquello relacionado con la dignidad humana. Por eso, de manera precisa, para la Honorable Corte Constitucional, independientemente de la forma de contratación, siempre debe aplicarse el principio de remuneración mínima vital y móvil. ¿Esto qué quiere decir y qué está claro? Por ejemplo, si yo me gano el salario mínimo en el 2023, pues lo que va a pasar el 2024 es que me van a subir al salario mínimo establecido para el 2024. Si en el 2023 yo tengo un salario integral de por lo menos 13 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pues el 2024 me van a pagar un salario integral de 13 salarios mínimos vigentes del 2024. Y a su vez, en materia de pensiones, debemos tener en cuenta dos cosas. La primera, si mi pensión para el 2023 es de salario mínimo, pues en el 2024 tendré la pensión igual o equivalente al salario mínimo establecido para el 2024. Si tengo una pensión superior al salario mínimo, me la van a incrementar, pero me la van a subir de acuerdo a la variación porcentual del índice de precio del consumidor IPC que certifique el DANE para el año inmediatamente anterior. Entonces, palabras más, palabras menos. Si yo en el 2023 me gano el salario mínimo, en el 2024 voy a recibir el salario mínimo del 2024. Si en el 2023 recibo un salario integral de por lo menos 3 salarios mínimos, en el 2024 voy a recibir un salario integral de 3 salarios mínimos del 2024. Si en el 2023 tengo una pensión de salario mínimo, en el 2024 me van a pagar la pensión equivalente al salario mínimo definido para el 2024. Y si tengo una pensión superior al salario mínimo, me la van a reajustar. Pero ahí hay que mirar la variación porcentual del índice de precio al consumidor IPC que certifique el DANE para el año inmediatamente anterior. Pero donde vienen las preguntas es, venga, ¿y qué pasa entonces con los incrementos de otros tipos de contratos y otros tipos de relaciones? Entonces, por ejemplo, si usted pacta un contrato de prestación de servicios o un contrato sindical en salarios mínimos, pues lo mejor que se puede hacer, porque cada año se va a renovar de acuerdo al salario mínimo. Si usted está en el sector público, pues no le van a incrementar en enero. Normalmente los gobiernos esperan unos meses, hay una negociación de esos salarios y una vez se negocie, pues se hacen los incrementos respectivos, que por regla general, pues nunca son inferiores al salario mínimo que se ha establecido para el respectivo año. Y en materia de negociación colectiva,
Si soy trabajador particular, pues hay que mirar qué dice la convención colectiva. Si soy trabajador oficial, hay que mirar qué dice la convención colectiva. Y soy empleado público, pues hay que mirar si han regulado incrementos salariales de acuerdo al acuerdo colectivo de trabajo que se ha firmado entre la entidad pública y el sindicato de empleados públicos. La pregunta del millón es, venga, ¿y qué pasa cuando las personas tienen ingresos superiores al salario mínimo? O no están regulados los incrementos por una convención colectiva de trabajo o por un pacto colectivo de trabajo, no se dice nada. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta varias posiciones. La primera, y que está clara, es la posición del Ministerio del Trabajo. Para el Ministerio del Trabajo está claro que se debe incrementar el salario mínimo y a su vez debe haber un incremento para la gente que gana por encima del salario mínimo. Pero lo que invita al Ministerio del Trabajo es a que haya un acuerdo entre trabajador y empleador para definir ese incremento y ese monto. Algo muy similar plantea la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia. Digamos que la Corte señala varios aspectos. El primero, que está claro que debe haber un incremento salarial. Eso lo tienen ellos claro y lo han protegido. Segundo, pero lo que invitan, así como lo hace el Ministerio del Trabajo, es a que las partes, empleador y trabajador, se pongan de acuerdo para definir ese incremento salarial. Y que si no llegan a ningún acuerdo, pues se acuda a la vía judicial. Por el contrario, la Corte Constitucional sí establece claramente que si usted es un trabajador particular y se gana más del salario mínimo, tienen que incrementarle cada año su salario y deben hacerlo o lo que diga el incremento del salario mínimo o lo que diga el IPC, mirando cuál de los dos es más favorable al trabajador y se aplica, digamos, de esta manera. Y algo que también es muy importante para finalizar es, venga, ¿y qué pasa con los contratos, empezando de los contratos sindicales? Aquí también de manera expresa la Corte Constitucional ha dicho que todos los años estos contratos deben ser renovados en los casos respectivos, pero a su vez incrementados, por lo menos con el IPC o con el incremento del salario mínimo, teniendo en cuenta cuál es más favorable para los contratistas o para los afiliados partícipes. Entonces, miren, de esta manera quisimos hacer este video para compartir con ustedes este tema que consideramos tan importante de los incrementos salariales. Sin embargo, queremos sacar las siguientes conclusiones. La primera, nuestra constitución política protege el principio del salario mínimo, vital y móvil. Inclusive la constitución política habla de remuneración mínima, vital y móvil. Eso quiere decir que este periodo aplica para todas las formas de contratación, trabajador particular, empleado público, trabajador oficial, contratación de servicios, trabajador independiente o afiliado partícipe en un contrato sindical. Segundo punto, si yo me gano el salario mínimo en el 2023, me van a subir para el 2024 el mismo valor que definan para el salario mínimo. Tercero, si yo tengo un salario integral en el 2023 de por lo menos 3 salarios mínimos, en el 2024 recibiré 3 salarios mínimos del 2024. Cuarto, si yo tengo una pensión de salario mínimo en el 2023, en el 2024 voy a recibir una pensión de salario mínimo del 2024. Quinto, si yo me gano una pensión superior al salario mínimo, que está claro, que voy a tener una pensión incrementada de acuerdo al IPC definido por el DANE para el año anterior. Sexto, si yo tengo contratación de servicios o contratos sindicales definidos salarios mínimos, pues se van a incrementar de acuerdo al salario mínimo. Séptimo, si el contrato de servicios no dice nada y el contrato sindical no dice nada, la Corte Constitucional ha dicho que expresamente estos contratos deben recibir incrementos en virtud al principio que les mencionaba de remuneración mínima, vital y móvil. Octavo, si yo me gano por encima del salario mínimo, debo tener un incremento para el año siguiente. Y ese incremento para el año siguiente debe tener en cuenta varios aspectos. El primero que ha dicho la Corte Constitucional, o se incrementa de acuerdo al IPC o de acuerdo al incremento del salario mínimo, teniendo en cuenta que sea más favorable para el trabajador.
O hay una posición más moderada, que es la de la sala laboral de la Corte de Justicia, que dice hay que incrementar, no define cómo, pero que las partes se pongan de acuerdo para dicho incremento. Con este video quisimos explicar este tema, que obviamente en estas épocas nos consultan de manera recurrente. Un fuerte abrazo para todos y para todas.